La tarea que se me ha asignado es casi imposible de realizar. Hablar del IRAD con 10 cosas lo veo difícil. Me temo que saldrán más. Empecemos con las diapositivas clásicas que prefiero presentar. La compañía biomédica que ha estado apoyando el registro durante este tiempo, fundaciones familiares y también la Universidad de Michigan. Estos son los patrocinadores financieros del registro. Esto ya es viejo, porque escribí 54 sitios, pero ahora somos 60, así que probablemente serán 62. No sabemos si los aceptaremos hoy. Veremos las credenciales y el compromiso. 3 fundadores, Kim, Eric y Christopher, se unieron a esta idea en 1996. Diseñaron este formulario inicial de datos, una serie de variables, a veces fáciles de llenar, a veces más difíciles. Se discutieron puntos muy peculiares. Y luego con Himanshu Patel tuvimos el privilegio de aumentar el formulario de datos intervencionistas en 2010. Más de 200 variables, simplemente para facilitar y acortar todo el proceso. Estuvimos aquí cuando Elise nos envió esta diapositiva hace un par de semanas. Casi 15,000 pacientes. Como se ha visto regularmente en esta enfermedad, 2/3 corresponden al tipo A y 1/3 al B. Y estos son los sobrevivientes en general y aquellos que tuvimos la oportunidad de seguir. Y ese es otro aspecto importante, ya que IRAD es un registro de observación. El seguimiento no es tan fácil ni preciso como en un ensayo, pero estamos satisfechos con este tema también. La cohorte de intervención incluye más de 5,000 pacientes y estamos terminando algunos puntos interesantes que son importantes de fijar. Los aspectos endovasculares quirúrgicos que han ido surgiendo a lo largo de esta década, y estos son los resultados, o al menos el número de pacientes que tuvieron un enfoque endovascular o híbrido del registro. Cuando celebramos el 25º aniversario en el año 2021, en ese momento, IRAD había publicado más de un centenar de trabajos, iniciando con el primero en el año 2001 por Peter Hagen, que es el artículo con el mayor número de citas, más de 2,000. Pensamos en incluir todas las observaciones, pero con una perspectiva diferente. Esto implica que no voy a reportar lo que IRAD presentó, sino lo que opinó la comunidad científica cardiovascular sobre el IRAD en esta larga experiencia. En ese momento contábamos con 97 estudios que se evaluaron. 82 tenían más de 10 citas, con una mediana de 7.3 citas por año. En ese momento, el número total de pacientes considerados era de hasta 10,000. Y por supuesto, escribimos que esto sigue expandiéndose. Hoy mencionamos 15,000. Y también pudimos dividir los temas incluidos en todas estas publicaciones según la sección, subtipo, supervivencia y también estrategias de manejo. Se pueden ver médico, quirúrgico, médico más endovascular, etc. Hay puntos muy peculiares y específicos. Esta es la base de este trabajo. De los 82 artículos, 69
fueron referenciados por 19 guías o documento de consenso de sociedades. Lo que hicimos fue hacer una revisión sistemática para entender mejor el rol del IRAD en la identificación de guías internacionales en países como Estados Unidos, Europa, Canadá, Alemania y Japón. Estos fueron los países donde pudimos encontrar algunos documentos o directrices. Así que 18 de las 19 guías descubiertas en ese momento reportaron documentos IRAD con un 5% de artículos por cada guía. Y también las anteriores guías de la ACC y europeas mencionaron de manera relevante los documentos IRAD. Y también la guía de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica presentada por Joe Bavaria incluye 6 artículos del IRAD. Así que tenemos 19 directrices sobre 20 en la última década que han reportado experiencias sobre IRAD. Importante, estos fueron los documentos en el cuartil superior según las citas por año. El primero es la trombosis parcial de la falsa luz publicada por Tsai y Arturo en el New England Journal. Fue el único trabajo que se publicó en el New England. Demostró que la trombosis parcial del lumen se encontraba en 1/3 de las disecciones tipo B, siendo un predictor a 3 años, y la mortalidad fue del 30%. Y resultó interesante observar que para mostrar cómo esto era posible, él fue a un laboratorio donde realizó un estudio in vitro que demostró por qué este paciente tenía un aumento en el diámetro aórtico debido al flujo sanguíneo. El flujo que entraba por la puerta de entrada no podía volver a la verdadera luz, aumentando la presión diastólica, que es un predictor de complicaciones. El segundo artículo es de Linda Pape y tuvo en cuenta el diámetro como umbral para la reparación ascendente, que era de 5,5 centímetros. Linda mostró que el 59% de ella tenían esta dilatación, con un diámetro de menos de 5,5. Y estamos discutiendo sobre una aorta que ya ha sido disecada y que probablemente tenía un diámetro aún menor antes del episodio agudo. Y el 40% de estos pacientes presentaron un diámetro de aorta ascendente menor a 5 centímetros. Eso fue una observación crucial. El tercer estudio es sobre la incidencia y tratamiento del hematoma intramural por Arturo Evangelista. Arturo demostró que el 6% de estos pacientes podría estar afectos y tenían resultados parecidos a los de la disección clásica, disección aguda tipo A. El cuarto artículo trata sobre pacientes jóvenes con disección aguda. 7% de estos pacientes tenían menos de 40 años y la mayoría eran pacientes con síndrome de Marfan que mostraban un resultado similar, pero con un tamaño mayor desde el anillo, la raíz, la unión tubular superior hasta el ascendente. El quinto artículo es el de Toru Suzuki sobre la función del D-dímero. El D-dímero en el síndrome aórtico agudo, la importancia y la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido en disección aguda. Terminamos con estos resultados. Cuando el D-dímero es menor de 500 nanogramos por mililitro en las primeras 24 horas, podemos descartar que sea una disección aórtica. Si el valor es de más de 1500 en las 6 primeras horas, es muy sospechoso de disección aguda. Aparte de estos 5 documentos, contamos con otros que tienen un alto número de citas.
Claro, existe un sesgo relacionado con el año en que se publicó. Los que están en negrita son los 5 que mencioné y los demás representan un décimo de citas respecto al más citado, que es el de Hagan en el año 2000. En el seguimiento de las disecciones tipo B, Tsai evidenció que un cuarto de estos pacientes murió 3 años después del evento agudo. Este es un artículo de los resultados para el tipo A. La mortalidad total por disección en el primer IRAD fue del 25.1% y caracterizamos dos grupos, uno inestable y otro estable. Pueden ver la diferencia. Más adelante mostraré más. Este artículo de Rajendra Mehta comparan los modelos y la mortalidad predecida y observada en las disecciones tipo A. Un estudio relevante fue el de Linda Pape, que analizó la tendencia de los resultados globales y específicos tras 17 años. El tipo A es claramente mejor que el tipo B. También hay otro trabajo sobre los resultados quirúrgicos en la mortalidad por disección B, que es muy alta, casi un 30%. Los predictores de mortalidad quirúrgica incluyeron la edad avanzada y el shock preoperatorio, lo que se relaciona con otro estudio relevante, altamente citado de Rossella Fattori, que planteó la pregunta sobre la disección complicada tipo B. ¿Es la cirugía aún la mejor alternativa debido a la alta tasa de mortalidad en la reparación abierta de estos pacientes? Además, tenemos hallazgos importantes. También hay observaciones adicionales que no podemos pasar por alto porque estamos a tiempo. Primero que nada, diría que la fase hiperaguda incluye las primeras 24 horas por su alto riesgo. Por Anna Bauer, ha sido muy referenciado en todas las guías actuales. Asimismo en las guías dirigidas por Eric Kieselbacher. Esto probablemente se conectaba con los estudios quirúrgicos que enseñé, inestables y estables, y fue interesante notar la diferencia en mortalidad entre ambos grupos presente en las primeras 24 horas. No hubo diferencias en estas dos cohortes después de 24 horas. Es probable que el peor momento de la historia natural se presenta en el primer día y luego la historia natural sigue su curso. ¿Y la edad? Incluso para el tipo A, podemos afirmar que hay una disminución en el manejo quirúrgico, línea azul, y un incremento del manejo médico. Pero estos pacientes mostraron otro aspecto importante. En los pacientes con más de 80 años, la cirugía todavía mostraba mejores resultados que el tratamiento médico, al menos hasta los 85 años. Este artículo demostró que la edad está vinculada a un peor resultado en la disección tipo B, sin importar el tipo del procedimiento. Otro estudio valoró el diámetro para los B. En este artículo observamos que hasta el 80% de pacientes con disección de aorta descendente tenía un diámetro de menos de 5.5 centímetros y el diámetro medio de este grupo era justo de 4 centímetros. Esto sugiere que probablemente tienen 3.5 o 3.2 centímetros antes de que ocurriera la disección. Este es otro hallazgo importante sobre el accidente cerebrovascular en la disección aguda tipo A en pacientes con un accidente cardiovascular y o en coma. Marco indicó que los resultados en estos pacientes es mejor tras la cirugía que con el tratamiento médico
incluso si tienen una complicación severa. Y de forma similar, Marco reportó resultados en la isquemia visceral en la disección tipo A con alta mortalidad, pero con mejores resultados si estos pacientes son tratados con una reparación aórtica extensa, inclusive la trompa de elefante, tratamiento de todo el arco y la aorta descendente. En la disección B, la isquemia visceral impactó los resultados de manera importante y nos llevó a tratar a estos pacientes con un stent en la sección disecada de la aorta. Y luego tenemos artículos relacionados con la evolución. Este trabajo lo presentamos en el simposio aórtico y es el más relevante hasta la fecha. Podemos observar la marcada disminución de la mortalidad de los pacientes con disección tipo A lo largo del tiempo. Esta disminución es importante, lo cual es fantástico considerando el alto número de centros y de cirujanos involucrados en el tratamiento de estos pacientes. Y esto, por supuesto, está mayormente relacionado con el hecho de que para la disección tipo A, los cirujanos han introducido muchas cosas adicionales en la práctica diaria, como reparar el arco, como la perfusión, como la preservación valvular y más cosas. Así que esto está claramente relacionado con este punto. ¿Cuál ha sido la tendencia? Linda demostró que la mortalidad total para el tipo A se redujo significativamente del 31 al 21%, un 10% en total durante 17 años. Hablo de la mortalidad general tipo A, pero en los tipo B no pasó lo mismo. La mortalidad se mantuvo casi igual o aumentó. Necesitamos 5 años adicionales hasta que incluimos otros 1000 pacientes. Entonces sí mostramos que los resultados también eran positivos en la reducción de la mortalidad tipo B. Hay una mortalidad general en descenso, sin importar si es médico o quirúrgico, pero finalmente dejarme decir también endovascular. Y estos son también resultados buenos tras 3 años de seguimiento. ¿Y el arco? Es un lugar anatómico controvertido, muy corto, de 3 a 4 centímetros. ¿Cómo definimos la entrada proximal en el arco? No es fácil. Ahora tenemos muy buenas imágenes, así que es mucho más fácil que antes. Intentamos definir a este grupo de pacientes como arco A, cuando la entrada proximal está en el arco con participación ascendente retrógrada, y arco B, donde la entrada está en el arco, pero no había participación ascendente. Analizamos que este número de pacientes era suficiente para decir algo. Ciertos tags reportan específicamente sobre el tipo de cohorte. Hay una incidencia similar de complicaciones antes de la operación, aunque eran muy diferentes. Porque por supuesto tener la participación ascendente o no cambia completamente la complicación y también el beneficio. Es interesante observar en el lado derecho de las columnas que para los tipo arco B, esto implica tener afectado el arco sin afectación de la ascendente. La mayoría de pacientes recibieron tratamiento médico. Esto indica que la práctica diaria estaba por encima de las guías en ese tiempo. La puerta de entrada en el arco indica reparación abierta del arco. Un hallazgo clave importante es de Eric Isselbacher sobre la disección recurrente. Es un tema muy peculiar. Sobre los pacientes que pueden presentar esta complicación típica son principalmente los Marfan y más frecuentemente implica tipo B y menos frecuentemente tipo A, probablemente porque Marfan ya había sido operado, así que esta podría ser la razón. Y otro hallazgo clave importante es la raza. Eduardo Bosone pudo estratificar el manejo y resultados por raza, y esto es una de las cosas bellas que consigue este registro.
Tenemos la oportunidad de estratificar realmente a un paciente que es tan complejo, casi imposible, permíteme decir, usando diferentes datos de una cohorte o de un solo centro. Kevin Harris informó sobre la mortalidad precoz tipo A. La del tipo A tratado médicamente fue mayor que la del grupo tratado quirúrgicamente, siendo del 0.5% por hora, el 24% en 2 días, mientras que se redujo para el grupo quirúrgico, siendo la mortalidad a los 2 días del 4%. Los predictores para el tipo B fueron la edad, el shock, el hematoma periórtico y el diámetro grande. En resumen, podríamos decir que son el aneurisma, la isquemia, el fallo renal agudo, la isquemia periférica y, por supuesto, también el dolor recurrente y la hipertensión arterial de mal control. Básicamente, este es el primer artículo. En los estudios que mencionan a estos pacientes clasificados como afectados por una complicación leve, porque no hubo isquemia, no hubo ruptura, solo hubo dolor, pero si no se trataban a tiempo, se puede ver en el lado derecho que la mortalidad fue considerablemente más alta que los que no presentaron esta complicación. Sobre el hematoma intramural, los pacientes son mayores y presentan con más frecuencia tipo B, y cuando comparamos el hematoma intramural y la disección tipo B, observamos que hubo un mayor manejo médico para el hematoma intramural que para la disección clásica tipo B, quizás por menos complicaciones isquémicas. ¿Y qué hay sobre la recomendación de actividad por Eva Klein-Rogers y su equipo? Hay datos muy interesantes. Este artículo es uno de los primeros en ofrecer algo de apoyo al paciente. Probablemente este es el artículo que más doy a los pacientes cuando vienen a la consulta externa. No sé lo que puedo hacer, pero Eva y el grupo sí saben. Esto es de mucha ayuda. En términos de ejercicio aeróbico, incluso levantamiento de pesas, también es un enfoque sensato hacia la actividad sexual. Esto fue reportado en el artículo. Y tenemos proyectos en marcha, algunos ya están acabando. Esta es una diapositiva que avanza de manera muy rápida. La limitación es que es un registro observacional. No tenemos información sobre todos los casos, pero sí tenemos muchos casos y suficiente información. Tenemos una de las comunidades científicas cardiovasculares más importantes del mundo. Hay grupos de trabajo que están funcionando muy bien y rápidamente con mucho interés. IRAD ha sido y es una gran oportunidad y una fantástica experiencia. Muchas gracias a todos.